Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes en esta mañana de lunes 1 de abril de 2019. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros hoy con nuestro invitado. Así es que desde ya, bienvenido. Gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todas las personas que están esta mañana acompañándonos. Estoy, como siempre, a sus órdenes. Esta decisión se da precisamente porque no existe a criterio del gobierno del presidente Trump o el mismo presidente Trump de voluntad de los países del Triángulo Norte, especialmente de El Salvador, por detener las caravanas de migrantes. Este fin de semana, por cierto, salió una que ha sido considerada como la más multitudinaria en Guatemala, ¿no? Bueno, este es un fenómeno que está ahí a la base. ¿Se puede ver desde una lógica de presupuestos? Yo creo que este ministro? tema principalmente es migratorio, ¿verdad? Pero ahí, digamos, tal vez lo estoy diciendo mal, pero pagamos justos por pecadores, ¿no? Porque realmente El Salvador es el que más ha logrado bajar la migración entre los de los tres países a Estados Unidos. Es decir, incluso el año pasado, en algún momento del año, llegamos a tener tasas de crecimiento negativas en el tema migratorio. Es decir, éramos el único que realmente estaba disminuyendo, ¿no? Y Guatemala había estado creciendo mucho más y Honduras igual. Entonces me parece a mí que estamos en esa parte de que nosotros hemos hecho un buen trabajo, pero a lo mejor el resto de los países no han tenido tan buena experiencia, ¿no? Entrando, quisiera, sobre esa base de la transición, ¿cómo está el trabajo con el nuevo gobierno? Bueno, ¿hay alguna mesa de trabajo con ustedes en transición? La verdad es que no. Es decir, no ha comenzado, digamos, la transición de gobierno. O de cartera, en este caso muy en particular. A ver, el presidente Sánchez Serén nos delegó a todas las carteras a preparar ya la información, ¿no? Entonces, todas las carteras presentamos cuáles eran nuestros programas, nuestros proyectos, cuál es la situación financiera, cuáles son, digamos, los puestos de los puestos de jefaturas de cada ministerio, hasta dónde vamos cumpliendo con las actividades, y esos informes ya fueron entregados a Casa Presidencial, esperando, digamos, que la transición inicie. Cuando no hay información, se manejan muchas teorías, muchas versiones alrededor de este proceso de transición, y se especula o se hace decir de que usted como ministro de Hacienda estaría trabajando con el nuevo gobierno. ¿Me confirma esto? Le voy a ser lo más honesto posible, porque la pregunta siempre uno la responde como con pena, porque a mí la verdad pues que nadie de la nueva administración me ha buscado para continuar trabajando. Yo lo que he dicho es: mire, mi puesto es asesor del despacho y digamos, si el país quiere que yo siga trabajando, si el país considera que yo debo seguir apoyando, pues también estoy dispuesto a seguir apoyando, ¿no? Es decir, y eso no quiere decir que Nelson Fuentes vaya a ser el ministro de Hacienda ni nada por el estilo. Vuelvo y repito, no es una posición que a mí en particular me hayan buscado para continuar ni nada por el estilo, ¿no? A lo largo del tiempo, digamos, yo llevo en el Ministerio de Hacienda, tú sabes bien, Ernesto, desde el año 2010. Ministro, ¿cómo le quedan las finanzas del Estado al nuevo gobierno? Bueno, la verdad que esa es el hecho de que hay un buen presupuesto, Ernesto, nos dice que las finanzas públicas de alguna manera tienen cierto orden.
y ese orden creo que es importante. En el momento en que se aprueba un presupuesto con mayoría calificada, que tiene su presupuesto mensual, ¿verdad? Que tiene su flujo de caja, entonces sobre esa base creo yo que es importante que tengamos claridad de que los recursos mes a mes van a estar disponibles para esta administración y para la siguiente administración. Tenemos un buen presupuesto entonces. Las finanzas municipales están generando algunos deterioros, digamos de tener 150, 180 municipios calificados A, ahora prácticamente hay menos de 100, ¿no? Es decir, que están calificados con A. Entonces han venido deteriorando porque el crecimiento del gasto público es mucho más acelerado que el crecimiento de los ingresos. Y entonces el apalancamiento que tienen del FODES cada vez es mayor, es decir, cada vez se utilizan más recursos del FODES para gasto corriente y el endeudamiento crece, ¿no? Hemos pasado de 200 millones en 2010 a 532 millones en 2018. Entonces, ese ritmo acelerado de deuda lo que hace es complicar a los municipios y le van tirando, digamos, la deuda al nuevo gobierno local, y así, ¿no? Entonces, cada vez más la rigidez que van teniendo los gobiernos locales para poder, digamos, enfrentar sus necesidades financieras es mayor, es decir, se les reducen esos espacios. Y, por ejemplo, el FODES, en un estudio de hace 2-3 años, decía que del 100% de los recursos, la ley dice, Ernesto, si tú te recuerdas, que es 75-25, 75 para inversión pública y 25 para gasto corriente. Pues la realidad es que el promedio de todos los municipios es que el 24% es inversión y el 76% es gasto corriente. Está invertido. Entonces, eso. ¿Y eso es legal o es legal o es ilegal? Pues yo creo que ya son las instituciones, digamos, como Corte de Cuentas, quienes tienen que dar su valoración al respecto. Porque estamos hablando de casi en los 5 años, según tengo un dato acá que lo dio, por cierto, Comures, 2.332.5 millones de dólares los que se han ido del FODE a las alcaldías. Debe ser. El 75% para gasto corriente, fiestas patronales. Entonces, y otras cosas. No puede ser que el 25 haya sido solo para obras locales. Entonces yo creo que con los municipios hay que hacer cosas más integrales. No, es un 25% de lo que se recibe ahora, están hablando de 93 millones más. Correcto, 95 millones. O 95 más. millones. Entonces, ¿qué implica, digamos, que estos recursos van a tener financiamiento? El ministro no lo garantiza digamos, esa partida. La recaudación no garantiza esos recursos. Se necesita. Yo he dicho claramente que los próximos 10 años, Ernesto, van a ser 10 años de presupuestos con mayoría calificada. ¿Por qué? Porque los recursos no van a ser suficientes para cumplir las necesidades del presupuesto. Vaya, ¿saben qué? Son 100 millones. Entonces, esos 100 millones, dígame usted si la Asamblea va a estar de acuerdo en quitarle 25 millones a seguridad, 25 millones a salud, 25 millones a educación y 25 millones, como yo decía, a los intereses de la deuda pública en Hacienda. Porque son las carteras que más ingresos tienen. ¿Y si crecemos la recaudación? Por eso te estaba diciendo. Son 60 millones lo que crecen los ingresos, pero 60 millones también crece la deuda pública para el otro año. Entonces, ¿de dónde estiramos, digamos? Yo lo veo bien complejo. Creo que antes de haber repartido el FODES había que redistribuir de nuevo el FODES. ¿Por qué? Porque los municipios más grandes son los que se van a llevar el incremento. Vámonos a San Isidro Labrador, allá donde nació mi abuelo, en Chalatenango. ¿Cuánto va a recibir mensual San Isidro Labrador? Va a recibir $7,000 mensuales. Entonces, ¿qué puede hacer de inversión pública San Isidro Labrador? Bueno, el alcalde tendrá que ver qué puede hacer con $7,000 mensuales, ¿no?
es decir, o poco menos. ¿Qué va a hacer San Fernando? ¿Qué va a hacer con $8,000 mensuales? Claro, si le preguntan a San Salvador, ¿qué va a hacer San Salvador? Antiguo Cucatlán. Con $900,000 mensuales. ¿Y Antiguo Cucatlán cuánto recibe? Entonces, dará por la misma. Antiguo Cucatlán está por alrededor del municipio número 30. No lo tengo. Sí, ¿por qué hago yo la comparación? Porque muchos están viendo de que hay localidades, hay municipios que no merecen. Los recursos del FODES se los queda el área metropolitana de San Salvador, ¿verdad? Porque las necesidades más grandes están acá o porque será? Porque así está distribuido el FODES. O sea, está mal diseñado el FODES, alguien decía. Por eso yo decía que había que redistribuir los recursos del FODES, porque son los municipios más pequeños los que tienen que llevarse ese recurso, ¿verdad? No los municipios más grandes. Los municipios más grandes son los que tienen una relación de ingresos mucho mejor que el resto. Entonces, ¿por qué? Porque tienen capacidad recaudatoria, porque ocupan el FODES un poco más en inversión. Entonces, hay que redistribuir. Se han metido. Pero nadie quiere tocar el FODES porque, bueno, al menos tocar la fibra sensible del brazo territorial de los partidos políticos y de sus candidatos a diputados a la hora de un proceso de elección. Y entonces todo el mundo quiere más recursos, pero dice, bueno, entonces nosotros tenemos en promedio, Ernesto, la recaudación de los municipios es 20% de no cobranza. Insisto, el presidente electo va a tener que jugárselas. Yo creo que tú tienes la fórmula de cómo presentar ese presupuesto, cómo manejárselo a partir de septiembre, que tiene que presentarse eso, ¿no? Nosotros, digamos, vamos a dejar los lineamientos para presentar un presupuesto por programas con enfoque de resultados. La reforma de pensiones del 2017 lo que hizo es reformar la capacidad financiera para pagar las pensiones. No se corrigen, porque no era la visión en ese momento, corregir los problemas sociales, los problemas estructurales de fondo, que era el pago de las pensiones, cómo mejorarlas. Entonces yo creo que todo eso hace falta, está pendiente, y la próxima administración seguramente va a tener que retomar estos temas, pero tiene que tomarlos. La nueva administración. Sí, tiene que retomarlos con bastante análisis. Un mensaje esperanzador en ese tema para la población es que no esperemos que de la noche a la mañana aquel que piense en jubilarse hoy en día va a recibir una buena. Un mensaje. Porque creo que es el 37%, creo que es de su pensión, ¿no? Más o menos 35%. Más o menos. Entonces, hay que tener bastante cautela. Yo creo que las pensiones para este año, no sé si va a haber capacidad financiera para poder incrementarlas. A ver, la base de este país durante varios años para mantener unas finanzas públicas sanas y una estabilidad macroeconómica ha sido un proceso gradual de ajustes fiscales. Hemos tenido reformas en materia tributaria y algunas reformas en materia de gasto. Yo creo que hay que darle un espacio, Ernesto, con mucha franqueza al crecimiento de la economía. Si la economía no crece por encima del 3%, seguramente este país va a requerir mayores ajustes fiscales. Por eso yo insisto que hay que incrementar la inversión privada y la inversión pública para que este país crezca, pero eso sí tiene que ser a razón inmediatamente. de un año. Estas son las recomendaciones del Fondo Monetario a aumentar el IVA. ¿Qué dice al respecto, ministro? Bueno, el Fondo Monetario siempre ha dicho que los ajustes deben ser muy rápidos en los primeros 2 años, que hay que aumentar el IVA y crear el impuesto predial. Por muchos años lo viene pidiendo el fondo. Nosotros le venimos respondiendo al Fondo Monetario que en una sociedad como la nuestra, incrementar el IVA lo que va a hacer es incrementar el costo de la vida. Continuamos en esta segunda parte del programa con Luis Membreño, economista, con quien vamos a hablar acerca del estado actual de la economía bajo la lógica ya no oficialista y los retos económicos que tiene el próximo gobierno. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un buen comienzo de semana para todos los televidentes y obviamente que estamos felices de estar aquí contigo. ¿Vas como ministro de Hacienda en el próximo gobierno del presidente Nayib Bukele? No, Ernesto.
Él tiene su gente, él ha venido evaluando a diferentes personas y creo que va a contar con un buen equipo. Creo que ha venido ya desarrollando toda una labor de ir buscando diferentes currículums a diferentes personas y hay muchas personas preparadas en el país pues que van a poder hacerle la contribución y que podrán aportar mucho en ese ministerio que es fundamental. Claro. Ya tú tuviste al ministro hace un momento y viste que los retos son grandes, pues, y entonces necesito una persona muy capacitada, una persona que conozca los temas y estoy seguro que lo va a encontrar. Pero no escapa de que te podamos ver trabajando con ellos. Mira, yo siempre he sido de las personas, y tú lo sabes, que he colaborado con quien quiere que yo le ayude. Y si en algún momento quisieran alguna asesoría, si en algún momento quisieran alguna contribución de parte mía, pues por supuesto, ¿verdad? O sea, yo estaría dispuesto a hacerlo. Muchos salvadoreños que obviamente penden y están atentos de saber en esta transición qué es lo que se ha elegido, quién es el nuevo gobernante que vamos a tener los salvadoreños, están a la expectativa. ¿Qué crees tú cómo va a comenzar este nuevo gobierno? Mira, yo creo que lo importante es comprender que este es un equipo de trabajo el que tienen que conformar. Un equipo de trabajo en el área económica, por ejemplo, que comienza por la Secretaría Técnica de la Presidencia, después tenés una serie de ministerios, ¿verdad? Como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el mismo Banco Central, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Trabajo. Yo incluyo aquí el Ministerio de Medio Ambiente también, porque tiene mucho que ver con la actividad económica, ¿verdad? Y la CIGET, por ejemplo, que es otra institución que es muy importante para ciertos sectores como electricidad y telecomunicaciones. Y después toda el área financiera del gobierno. Tenés el Banco Hipotecario, el Banco Fomento Agropecuario, tenés el Fondo Social para la Vivienda, Fonavip. O sea, es una institucionalidad bien grande, que es un equipo que al final de cuentas también tenés el Banco de Desarrollo, que toda esta institucionalidad es la que te permite actuar en el área económica. Entonces, el reto, creo yo, más grande es poder definir primero quién va a ser el gabinete, quiénes van a ser las personas que van a liderar esto. Segundo, que sean consistentes entre ellos, ¿verdad? Tercero, que tengan un plan bien definido, porque los primeros 100 días son fundamentales. Yo creo que siempre esperamos un gabinete de lujo, ¿verdad? Y en este momento es todavía más importante por los grandes retos que hay. Y por la forma en cómo se vendió también. Hay que hacer algo diferente, vamos a hacer un gobierno diferente, ¿no? Sí, o sea, tienen la oportunidad de poder hacer muchísimas cosas, pero ahí está el otro componente que te iba a decir. Uno es el técnico y el otro es el político. En el campo político tienen que actuar rápidamente también, porque si tú seguís recibiendo noticias como las que han recibido con el FODES, por ejemplo, de parte de la Asamblea Legislativa, en la que vienen y te imponen una restricción adicional, digamos, entonces vas a estar en más problemas. Entonces yo creo que es fundamental también la cintura política que tiene que tener este nuevo gobierno, en la medida que diputados propios, podemos llamar que tal vez los de ganas son propios, entre comillas, ¿verdad? Pero de ahí para allá tiene que hacer una buena negociación política con los demás partidos. Porque ¿Tú recomiendas que debe de ponerle atención a lo técnico, magnífico, excelente, pero también a lo político? Exacto. Saber establecer negociaciones, porque toda democracia así lo es. Aunque muchos lo vean perversamente, pero así es. Así se maneja la democracia. Es la realidad, o sea, es la división de poderes. Y se hace aquí en Estados Unidos, los republicanos con los demócratas y el gobierno negocian. Es la división de poderes. La división de poderes que existe en una democracia está bien representada en El Salvador. Entonces, si tú no resolves todo el tema de la burocracia, todo el tema de la tramitología en el gobierno, entonces va a ser muy difícil que puedas resolver eso. Entonces es el tercer punto. Y el cuarto punto, yo diría que es el empleo. Si no se resuelve el tema del empleo y no se comienza a generar ambiente para que haya más generación de empleo, eso le va a ir pasando factura al gobierno. Y tarea del gobierno, y perdona que voy a correr un poco, es lograr un acuerdo con el sector privado. Sí. Y trabajar de la mano para hacer esa apuesta. Definitivamente. Y complementar esos 4 elementos. Y también ahí viene el quinto que yo le agregaría, que es la inversión pública. Tú necesitas una inversión pública que complemente a la inversión privada. ¿Y tendrá los márgenes por toda la complejidad financiera que hay hoy en día para hacerlo el nuevo gobierno? Hay ciertos márgenes, hay cierta capacidad que tenés que aprovecharla. Lo importante es priorizar. ¿Cómo cala esto en esa visión que nosotros de alguna manera, y yo insisto, plataformas como estas buscan fomentar la deliberación de los diferentes ángulos de los componentes de temas como los que estamos abordando,
pero en el fondo también somos coadyuvantes de que los esfuerzos que se concatenen busquen desarrollo para el país, porque si el presidente electo, independientemente de quién sea, gana, ganamos todos, ¿no? Es un impacto hacia el gobierno actual, ¿verdad? Y las políticas que ha seguido, lo mismo con el gobierno de Guatemala actual y el de Honduras. Entonces, yo creo que aquí es a donde el presidente electo Bukele tiene una gran oportunidad, y es decir, este es mi elemento diferenciador. Él tuvo muy buena acogida en Washington hace un par de semanas por los planteamientos que hizo. Entonces, yo lo que creería es que él podría plantearle un programa de emergencia migratoria, llamémosle así, como parte del próximo gobierno hacia el gobierno de Estados Unidos, y decirle, bueno, mire, el problema es este y este. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? La embajadora de Estados Unidos decía hace algunos días, la situación de seguridad ha mejorado en el país. Entonces, la conclusión a la que yo llego, decía ella, es que el problema es económico, fundamentalmente. La gente se va por la falta de oportunidades de generación de ingresos. ¿Cómo ves al país? ¿Lo ves unido? ¿Lo ves desunido para poder entrar, digamos, en consonancia de lo que verdaderamente hay que hacer? Porque los problemas son fuertes en el país. El reto de la inseguridad es otra cosa que después de lo económico, creo que hilvanados se van a los penaltis, perdóname un poco el término, ¿no? Mira, ese tema que acabas de tratar creo que es el fundamental, y es que el país está muy dividido. Creo que todavía hay muchas personas que están en campaña política, hay muchos que no han aceptado, no han podido digerir todavía que vamos a tener un nuevo gobierno un nuevo presidente que se llama Nayib Bukele, y que en realidad lo que tenemos que hacer todos es cerrar filas alrededor del Salvador. Lo que tenemos que hacer es apoyarlo para que pueda tener un buen desempeño, porque si al gobierno le va bien, si al presidente Bukele le va bien, al país le va bien. Entonces yo creo que hay muchas personas que tienen que poder dar vuelta a la página. Ahora, dicho esto, también el presidente Bukele va a tener que mandar mensajes de confianza a el resto de la población que no votó por él, ¿verdad? Y ciertos exabruptos que él pueda tener de vez en cuando, tratar de manejarlos de una manera diferente para que pueda haber más confianza. Entonces, pero estas personas que todavía están en la campaña, que todavía están dolidos porque perdieron, tienen que poder hacer cambio y fuera. Ahora, con eso, tienen que poder ver hacia adelante y decir, bueno, claro, la campaña política se acabó, necesitamos estar unidos y necesitamos todos trabajar juntos por el beneficio del país. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.